Bien, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Castellanos y en este video voy a hacer una exposición acerca de la fabricación del prototipo físico que se está haciendo para la máquina despulpadora como proyecto de la clase de elementos de máquinas 3 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, para- Bien, primero se presenta más o menos lo que se pretende en este video, que es primero exponer sobre el proceso de diseño, algunos de los cálculos que se fueron haciendo, los esfuerzos, los diagramas que se realizaron, algunos, ¿verdad? Porque esto al final se va a presentar en el informe final, donde ahí ya va a estar expuesto todo de forma más ordenada. También mostrar los resultados de las simulaciones que se realizaron después de encontrar las cargas, las fuerzas. eh, con eso se realizaron las simulaciones y ahorita se pretende mostrar algunos de los resultados de esas simulaciones y por último exponer brevemente sobre los avances de la fabricación del prototipo físico que se está realizando y se va a presentar ya terminado el día de la entrega del informe final. Bien, entonces primero el proceso de diseño de la despulpadora de Nances consistió en los cálculos de dimensionamiento y el análisis de esfuerzos de todos los elementos presentes en la máquina. El fin de este análisis era asegurarse de que los esfuerzos a los cuales los elementos están sometidos no superaran la resistencia permisible. La resistencia permisible en este caso no necesariamente es que no supere el esfuerzo último, obviamente, pero tampoco el esfuerzo de fluencia, sino ese esfuerzo de fluencia multiplicado por algún factor de seguridad que no superara, dividido entre un factor de seguridad, quiero decir, que no, decir que el esfuerzo al que este está sometido no supere ese esfuerzo permisible. Eh, Esfuerzo de fluencia entre un factor de seguridad para el caso de cargas estáticas, pero para el caso de cargas dinámicas, generalmente lo que se hace es un análisis de resistencia a la fatiga, que ese se hace con el esfuerzo último multiplicado por un montón de factores que dependen de la forma, del tipo de proceso de manufactura que se usa para la máquina, para el elemento, quiero decir. Eh, pero bueno, todo eso está más explicado, mejor explicado y resuelto en el informe final. Entre los cálculos realizados se encuentra la determinación de fuerzas cortantes máximos y momentos máximos para cada uno de los elementos, los análisis de esfuerzos por cargas estáticas, sobre todo para el dimensionamiento de piezas. De repente hay que encontrar un diámetro, primero se realiza esto, se calcula el diámetro con las cargas estáticas y después se comprueba si también funciona para las cargas dinámicas. El análisis de resistencia a la fatiga, como mencioné anteriormente, las potencias del motor requerida. Otra puede ser la relación de los engranes de las poleas, etcétera. Bien, entonces ahora voy a exponer brevemente algunos de los elementos que se calcularon, algunos de los cálculos que se hicieron para el diseño de cada uno de estos elementos y las pruebas que se realizaron. Para la tolva de alimentación, primero se calculó el volumen requerido para la tolva. Para esto se calcula cuánto tiempo va a permanecer una partícula de Nance, como una despulpadora de Nance, cuánto tiempo va a permanecer una partícula de Nance dentro de toda la máquina, y así se calcula cuánta masa de pulpa de Nance
va a permanecer en un mismo momento, y a partir de ahí es de donde se saca la capacidad de volumen que se requiere para cumplir con la producción que se había definido. Eran de 250 kilogramos por hora para cumplir esa demanda. Primero se calcula entonces el volumen de la tolva, y a partir de ahí, a partir de ese volumen, se crean las dimensiones para que se ajusten y se vino con este diseño de aquí, de donde también a partir del modelado que se realizó con el programa de modelado asistido por computadora de SolidWorks, se logró definir bueno, primero se identificó que se podía realizar doblando una chapa metálica, y también que el mismo programa nos permitió realizar los pliegues como se muestra aquí. Las fuerzas que actúan sobre cada uno sobre el elemento, se hizo para esta cara de aquí, la cara que está inclinada, la cual era la más vulnerable, y la facilidad que tenía este diseño de la tolva es que solo está sometida a cargas estáticas. Entonces aquí se realizan los diagramas de cortante y de momento con un programa que se llama MSolid, y aquí también se muestra el mallado que se requiere para la simulación que hace el SolidWorks. El SolidWorks lo que hace es dividir toda la geometría del elemento en pequeños triangulitos, y lo que hace, bueno, se reconoce como análisis de elementos finitos, eso es lo que va haciendo. A partir de este mallado y uno dice dónde se quieren poner, dónde actúan las fuerzas o la presión o lo que sea, y el programa automáticamente da los resultados de las simulaciones, donde este de aquí, por ejemplo, da el esfuerzo de Von Mises, un esfuerzo que es muy importante a la hora del diseño. Y aquí, bueno, que además aquí viene a decir que, por ejemplo, el esfuerzo máximo que se tiene para toda esta pieza, este elemento, es de 44 millones newtons por metro cuadrado, es decir, 44 megapascales, donde para esta pieza, si no me equivoco, el esfuerzo de último es de 276 megapascales. Entonces, a partir de ahí es de donde se determina que la tolva está bien diseñada, y a partir de ahí es de donde se saca el factor de seguridad, y este es el análisis de tensiones, y este de desplazamientos en la tolva, obviamente. Para otros elementos también se realizaron simulaciones, no solo en elementos, en unidades, en cada uno de ellos, sino para ensambles, como es el caso de las cuchillas. Cada una de estas cuchillas bueno, es la misma cuchilla, obviamente. Esta cuchilla se diseña aparte de este eje que viene aquí. Se diseñan por separado, pero los análisis de esfuerzos que se realizaron, las simulaciones que se realizaron, se hicieron para todo el ensamble. Es decir, otra forma de realizar simulaciones. Y bueno, otra cosa que se realizó para las cuchillas es calcular la fuerza que se requería para cortar los nances, y evidentemente los esfuerzos que estos producían sobre las cuchillas. Otra cosa que olvidé mencionar es que casi todos los elementos de la máquina se diseñaron para ser de acero AISI 304. Esto porque es que casi todas las piezas, todos los elementos de la máquina están en contacto con los nances y con la pulpa y con el líquido. Entonces ese es el recomendado para productos alimenticios,
por sus propiedades inertes. Para las paletas que están unidas al eje, estas son las que hacen presión contra el tamiz y son los que se encargan de despulpar. Se diseñan, tienen tres partes principales que son los soportes, unas placas, dos placas en cada lado que son las que sujetan los rascadores, que son los rascadores mismos los que hacen la presión de los lances contra el tamiz. Para todos estos elementos se realiza, evidentemente cada uno de estos está sometido a cargas dinámicas, a cargas, y por lo tanto se tiene que realizar un análisis de resistencia a la fatiga. Para calcular todos estos momentos y los cortantes, las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos elementos, primero se tiene que calcular cuánto este volumen al cual se espera, se predice que va a llenarse el cilindro, el tamiz cilíndrico, y a partir de ahí con la densidad se calcula esta masa y multiplicado por la gravedad da este peso, que es el que tiene que realizar que tiene que ejercer el eje en este punto de aquí para mover esta masa de acá. Aquí se muestran las simulaciones creadas para las paletas. El de los rascadores es muy similar. Aquí se muestra, solo con la diferencia de que los rascadores son ligeramente más, esta longitud de aquí es ligeramente mayor. Si no me equivoco, esta era de 8 milímetros y esta de 80 milímetros, quiero decir, y esta de 10 centímetros, de 100 milímetros. Entonces, los esfuerzos que ocurren en el rascador, a diferencia de este de aquí, se da en este sentido de acá. En este sentido se producen los momentos, mientras que en este se produce en este sentido. Y aquí se muestra también los resultados de la simulación de los soportes. Así se muestra, así queda el diseño al final del agitador. El agitador es todo el ensamble de estas son las placas, los soportes, y aquí en gris se puede observar los rascadores. Y bien, el otro elemento que se calculó fue el del eje principal, que como se puede observar tiene muchas fuerzas, que viene por los soportes, si no me equivoco, estos son los soportes, estos soportes de aquí. Tienen también que los rodamientos, el torque producido por el motor, las fuerzas que se ejercen sobre los discos de las poleas. Y para calcular las fuerzas se tuvo que realizar los diagramas de cortante y momento para cada uno de los planos. A partir de ahí, con el teorema de Pitágoras, se calcula el plano en el que se ejerce una fuerza promedio aquí, y con esos esfuerzos es que se calcula el diámetro requerido para este eje de aquí. Además de eso, como se había dicho al principio, también se va a hablar brevemente de la fabricación del prototipo físico. El prototipo físico se está realizando principalmente con PVC. Este es un tubo de PVC de media pulgada. Esto que simula los soportes son unas abrazaderas pequeñas, y estos que simulan ser las paletas, que a ver, esta separación en realidad tendría que ser más grande, pero esta distancia de aquí no se podía modificar porque no puede ser mayor a este diámetro de aquí, evidentemente, el del tamiz.
Aquí se muestran bien las abrazaderas que se muestran. Estos son los tapones de los tubos PVC. Para las cuchillas se usaron cuchillas de, de un estilete y estas piezas que son hechas de fibran. Eh, Gran parte de la bancada también está hecha de fibran. Y aquí se muestran otros tubos PVC que simulan el tamiz. Eh, este es un decorado nada más y obviamente esto está abierto para efectos de demostración. Esto en realidad no va abierto. Eh, y este es la carcasa del tamiz, donde igual todo esto está hecho de PVC. Y bien, entonces por ahora esto es el avance del prototipo físico y otros elementos se están haciendo de cartón, como es la tolva de alimentación. eh, y bien, por ahora con esto termina la presentación. Muchas gracias.